positivos y esta política fiscal que nos contaba no solamente los ingresos, sino también los gastos que tenía el Estado Nacional, la formulación del presupuesto que pasaba por esas 4 etapas, ¿sí? Que pasaba por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que también era aprobado y entraba en vigencia el 1 de enero de cada año. También ¿sí? Existe otra política que no tiene que ver con la política fiscal, sino con la política de endeudamiento, ¿sí? Cuando hablamos de deuda, seguramente lo primero que a ustedes se le viene a la mente es deuda externa, ¿sí? Cuando hablamos de la deuda externa a nuestro país, ¿sí? Tiene una historia muy, muy larga, ¿sí? Si quieren, después les voy a dejar un videito en donde pueden hacer un recorrido por toda la deuda externa, muchos años, ¿sí? Yo les hice así como un resumen, ahora les voy a ir contando, porque me lo anoté acá en un papelito. Tuve una reunión del Museo de la Deuda Externa, en donde nosotros íbamos a ir presencial, era la idea este año, pero la verdad es que si a mí me pareció tediosa la reunión en donde me contaron toda la historia de la deuda externa hasta el día de hoy, ustedes se me hubiesen dormido a la media hora. Así que dije, esta reunión no es para los chicos de sexto, ¿sí? Hay un videito, sí, después se los voy a buscar y se los voy a pasar si ustedes los quieren escuchar, ¿sí? Pero más o menos yo les cuento, ¿sí? Así como momentos importantes dentro de la deuda externa en Argentina, ¿sí? Esperen que ahí llegó Villani. Yo me fui anotando así como una especie de resumen, datos que también tienen que ver mucho con la historia, ¿sí? Momento económico o político en donde se empiezan a contraer los préstamos, ¿sí? Quizás alguna vez ustedes lo escucharon, ¿sí? En relación a lo histórico, pero hay otros datos, como por ejemplo la cantidad de dinero que se recibió o a qué se destinó, que también es sumamente interesante, ¿sí? En relación a la deuda externa, el primer préstamo, ¿sí? Que se obtiene, yo me fui anotando acá, miren todas las hojas que anoté, todo lo que fui anotando, ¿sí? El primer préstamo de Argentina se obtiene en el año 1824, ¿sí? Con una empresa de Inglaterra, ¿sí? Que se llama el préstamo o el empréstito, ¿sí? Cuando hablamos de empréstito estamos hablando de préstamo, de Baring Brothers, ¿sí? ¿En qué consistía este préstamo? ¿Sí? En una ayuda a lo que eran en ese momento las Provincias Unidas, ¿sí? En donde se le da, en nuestro caso, a nuestro país, ¿sí? Que todavía estaba en formación, 1.000.000 de libras esterlinas, ¿sí? ¿Para qué se pensaba que iba a ser ese 1.000.000 de libras esterlinas? Estoy leyendo ahí todo lo que anoté, así que estoy con la cabeza baja. Se destinaba supuestamente a mejorar el puerto, ¿sí? Donde era importante la cuestión del comercio, y también la aduana, ¿sí? Esa era la idea en donde Argentina, o en la formación de Argentina, vamos a decir, porque todavía no estaba formada en sí misma, sino que estaba tomando una forma inicial, contrata este empréstito que se llama el empréstito de Baring Brothers en el año 1824. 1.000 libras esterlinas nos prestan, ¿sí? Estas cuestiones de mejorar el puerto y mejorar la aduana no se cumplieron mucho, que digamos, ¿sí? Se utilizó para estos fondos para la guerra, ¿sí? Por ejemplo, la guerra del Brasil, ¿sí? En el año 1865, miren, pasan unos 40 años más o menos, se vuelve a contratar otro préstamo, hay un nuevo endeudamiento, en donde la deuda de 1.000.000 de libras esterlinas pasa a 2.500.000 libras esterlinas, ¿sí? Y en donde lo que se financia, en ese caso, es la guerra entre Argentina, Paraguay y Brasil, en el año 1865, ¿sí? Tenemos ahí un periodo en donde Argentina empieza a tener algunos problemas, sobre todo vinculados al tema de la guerra, ¿sí? Que llegó del prete, y en el año 1890 se deja de pagar la deuda, ¿sí? Ahí empezaron los grandes problemas también. Y también se comienzan algunas negociaciones. En este momento el presidente, por ejemplo, era Carlos Pellegrini. En el año 1916, ¿sí?
no se empieza a, no hay, vamos a decir, no hay deuda nueva, ¿sí? Y se empieza a pagar la deuda en el año 1916. Esa deuda que incluía no solamente los 2.500.000 de libras esterlinas, sino también los intereses que nos estaban cobrando, ¿sí? Se disminuye la deuda durante el gobierno de Irigoyen. En este momento en Argentina, ¿sí?, había un superávit, aunque ustedes no lo crean, existía el superávit en Argentina en este momento, ¿sí? Y había mucha exportación de lo que era productos primarios. Por eso, en ese momento, se permite que, vamos a decir, se empieza a generar el pago de esta deuda, ¿sí? Empezamos a pagar porque hay un superávit, es decir, había dinero para pagar esta deuda, ¿sí? En el año 1939 a 1945 tenemos guerra, ahí, guerra mundial, en donde Argentina toma un papel neutral, ¿sí? Pero recordemos que en ese momento Argentina, entre comillas, era el granero del mundo, como lo llamaban en ese momento, en donde enviaba sus, vamos a decir, sus materias primas, como carne, soja, maíz, trigo, a los países que estaban en guerra. Entonces, en ese momento, Argentina, ¿sí?, tiene un gobierno, que es el gobierno de Perón, en donde se salda casi toda la deuda por la situación económica en la que pasaba Argentina, ¿sí?, en donde tenía bastantes ingresos para hacer frente a esa deuda que tenía. Y había gran cantidad de exportaciones. Después yo anoté acá, Argentina salda la deuda por la cancelación, en donde Inglaterra tiene deuda ahora con Argentina por la guerra, si hace un cambio. Entonces le dice, vos me saldás una partecita de esta deuda que yo tengo con vos desde el año 1800 y yo te entrego a cambio lo que tiene que ver con las exportaciones, ¿sí? Todo lo que le llevamos a Inglaterra, que estaba en el medio de la guerra, ¿sí? En el año 1956, Argentina se va a sumar a algunas organizaciones crediticias que aparecen, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Hoy sabemos que son dos entidades financieras muy importantes y que son encargadas de brindar ayuda económica a aquellos países que lo requieren, no a todos, o sea, no es que el Fondo Monetario Internacional anda regalando dinero, sino que a algunos países les otorgan créditos al igual que el Banco Mundial. ¿Sí? Argentina se suma a esta propuesta durante el año 56. ¿Sí? En el año 1973 se logra reducir la deuda, ¿sí?, lo que quedaba de la deuda, también por una buena cosecha, ¿sí? Se empieza a reducir. Siempre fíjense que generalmente la disminución de la deuda son porque Argentina tenía gran, vamos a decir, cantidad de cosecha o era donde se veía más beneficiado. Entre el año 1976 y el 83, ¿sí?, momento de la llamada dictadura militar, ¿sí?, hay una gran especulación financiera porque Argentina se encontraba con un modelo político distinto al que estaba acostumbrado el país, ¿sí?, en donde esta deuda va a aumentar de 8.000 que se debía a 45 millones de dólares. ¿Sí? En vez de libra esterlina, ahora pasamos a dólares, ¿sí?, durante la dictadura militar. También lo que ocurre, ¿sí?, es una bicicleta financiera en donde obviamente estaríamos en una situación de continua inflación, ¿sí?, de favorabilidad por parte de la posición de Argentina en el mundo, hay movilidad de capitales, fuga de capitales, personas que se van del país, ¿sí? Entonces ahí tenemos una situación política que impacta directamente sobre lo económico. Entre el año 83, que es la vuelta a la democracia, y el año 89, ¿sí?, que estamos ahí casi en el auge del neoliberalismo, tenemos el gobierno de Alfonsín, ¿sí?, en donde se revisa el total de esta deuda externa. En donde hay una hiperinflación, que eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Del 400% más o menos de inflación, y en ese momento en Argentina, en el año 1988, dice, no voy a pagar más la deuda, ¿sí? Se presenta lo que se llama default, ¿sí? El default existe cuando se deja de pagar la deuda, es decir, no existe ni negociación
ni pago de la deuda. En ese momento se da el default, ¿sí? En ese momento en que se da el default, la deuda ascendía a 65 millones de dólares. O sea, miren todo lo que fue ascendiendo la deuda. La pobreza era del 60% y la indigencia era del 30% en ese momento, ¿sí? En el año 1989 ocurre algo muy importante en Argentina, es el modelo neoliberal, ¿sí? En otros momentos de la historia de los sextos yo me meto específicamente en este tema. Les voy a contar a ustedes más o menos por qué Argentina decide tomar este modelo neoliberal, ¿sí? En este momento en el mundo se plantea un consenso, ¿sí? Que es el consenso de Washington, en donde Argentina comienza a ver que necesita abrirse al mundo, ¿sí? Comienza a tomar algunas políticas, ¿sí? Vinculadas a estos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿sí? Y lanza algunas medidas como lo que nosotros vimos, el plan de convertibilidad, el 1 a 1, el dólar, un dólar, un peso, ¿sí? Estaba dentro de ese modelo neoliberal. Argentina se abre al mundo, ¿sí? Algunas empresas que pertenecían al Estado pasan, como ya nosotros vimos, a manos privadas, ¿sí? Esto es la privatización, ¿sí? Se genera, no hay un control total de la economía, ¿sí? También esas medidas que se toman en relación a las políticas que se toman en esos años están vinculadas directamente con este consenso que es el consenso de Washington. ¿Qué le permitía a los países que seguían ese consenso de Washington? ¿Sí? Acceder a, también a, vamos a decir, a países que estaban desarrollándose, ¿sí? Y también acceder a créditos, ¿sí? En este momento, también Argentina, de alguna forma, debía obtener dólares para generar este 1 a 1 que no se estaban produciendo en el país. Por eso, aumenta la deuda externa también en los años 90. Pasa en el año 99 de 65 millones a 135 millones de dólares, ¿sí? En el año 90. Hay una reforma del Estado, ¿sí? En relación a la Constitución y también en relación al funcionamiento del Estado. Aparecen las privatizaciones, algunos planes, como el Plan Bonex, ¿sí? En donde las exportaciones dejan de ser competitivas, ¿sí? Hay mucha importación, salía más barato comprarme una bicicleta en Estados Unidos que comprarme una bicicleta en Argentina, ¿sí? Ahí se desgasta lo que es la industria nacional. Hay un déficit comercial, ¿sí? Argentina no tenía exportaciones competitivas, por ende ahí el déficit comercial es importante. Y hay una cuestión entre aquellos que querían seguir con la economía, entre comillas, dolarizada, y los que querían devaluar, ¿sí? Los que querían proceder a una devaluación. En el año 2001, ¿sí? Que ustedes, alguno quizás, no creo, estaban haciendo, quizás sí, quizás no, porque ahí depende de la edad de cada uno, pero en ese momento se desata una crisis, ¿sí? Llevada por esta cuestión de todo lo que generó la década también de los 90, ¿sí? En donde hay una crisis muy importante económica, financiera, social, política de todos los tipos, ¿sí? En donde Argentina, ¿sí? Produce un blindaje de lo que tiene que ver con los ahorros, ¿sí? En dólares, y se denomina este famoso corralito que yo les mandé a ver la película, ¿se acuerdan? La Odisea de los Giles, ¿sí? La que ustedes vieron ahí en el medio del recreo habla seguramente de esta cuestión. Argentina también hace un pacto con el Fondo Monetario Internacional y con España, en donde el ministro de Economía es Domingo Cavallo, ¿sí? Y se produce este mega canje en donde se traban, vamos a decir, los ahorros de los ahorristas que lo tenían en dólares, ¿sí? Hay mucha flexibilización laboral, es decir, personas que, por ejemplo, un ingeniero termina trabajando de electricista, ¿sí? Porque no había empleo, no había trabajo, ¿sí? Entonces se produce también esta flexibilización laboral. Después, esperen que están otros datos más, se contrata un préstamo en España, ¿sí?
donde era de 36.000 millones de dólares, se contrata en diciembre, en marzo ya no había más dinero, ¿sí? Así que ahí tenemos más deuda. El corralito es el 12 de enero también del 2001, ¿sí? En diciembre del 2001, y tenemos algunos 5 presidentes cuando decide renunciar de la Rúa, que era el presidente, se toma un helicóptero y dice, nos vemos chicos, hasta acá llegué, tenemos 5 presidentes en un día, ¿sí? En el año 2002 aparece Néstor Kirchner, ¿sí? Presidente electo, ¿sí? Donde se llama elecciones y es el presidente electo, y se decide salir de esa convertibilidad, pero con una gran devaluación, ¿sí? La moneda argentina pierde bastante su valor. En marzo del año 2002, el dólar estaba a 4 pesos, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? En el año 2002. Luego pasa de 4 a 10 pesos, ¿sí? En muy poco tiempo reducido. En el año 2005 hay un acuerdo, ¿sí? En donde se cancela una parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el 2007 hay una reestructuración de la deuda. Y acá viene lo de los fondos buitre, que seguramente ustedes eran muy chicos, pero quizás lo escuchaban, en donde lo que ocurre es una parte de esa deuda que se le debía a los acreedores. El Estado argentino presenta la idea de, vamos a hacer un pacto para pagar a esas personas, ¿sí? El 93% de los acreedores acepta. El otro 7% no, ¿sí? En estos 7% está, por ejemplo, Paul Singer, ¿sí? Al que se le debía 1.300.000 dólares, ¿sí? Él no acepta y se lo empieza a hacer esta cuestión de los fondos buitres, ¿sí? Esos fondos buitres que se hablaban durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, en el año 2015, se cancelan estos fondos buitres, se decide pagar a este 7% de los acreedores, ¿sí? Y en el año 2016 se cancelan. ¿Pero qué pasa? En el año 2019 accedemos nuevamente a un préstamo, ¿sí? En donde a la actualidad debemos más o menos 323.000 millones de dólares, que corresponde al 90% de nuestro PBI, ¿sí? Más o menos estamos por ahí. En donde corresponde no solamente a deuda externa, sino también a deuda pública, ¿sí? Cuando hablamos de deuda pública es que tenemos acreedores, en donde no solamente son organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, sino también organismos que están vinculados a instituciones crediticias que accedieron a bonos, ¿sí? Emitidos por el Estado, acreedores que están dentro de nuestro país, ¿sí? Y también forman parte de esa deuda, ¿sí? Más o menos, detalles más, detalles menos, esa es la historia de nuestra deuda argentina en Argentina, de nuestra deuda externa. ¿En qué situación estamos ahora? En un momento de renegociación de la deuda. Si se acuerdan cuando empezó el año pasado, yo les decía, cuando contraíamos el préstamo, y la profe era media bruja, y les decía, seguramente que la van a tener que renegociar esta deuda, porque ¿dónde vamos a sacar tanto dinero para pagar todo lo que debemos? ¿Sí? Y bueno, ahí estamos, él está renegociando la deuda desde que empezó el año, ¿sí? Se hablaba de default, de no default, de demás, ¿sí? Quizás lo que ustedes tienen que comprender cuando se habla de default es que la deuda se deja de pagar, y no hay renegociación. O sea, no se renegocia ni se hace una nueva negociación por parte de los estados, ¿sí? Estamos ahí como en un periodo en donde sabemos que hay que pagar la deuda, por ahora no se está pagando, ¿sí? Como debería, los plazos que se deberían, sí hay una renegociación de parte del Estado, ¿sí? Eso en relación a, vamos a hablar del endeudamiento, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ustedes salen con esas preguntas súper interesantes?
¿Alguna duda? Pueden escribir ahí por el chat, si no también. ¿No? Bien. Profe, yo. Sí. A ver, No Juliana. entendí, o sea, yo a mí siempre me costó entender quiénes son los fondos buitres, o sea, qué entidad son. Claro, Son los fondos anónimas. buitres son generalmente grandes empresarios o grandes corporaciones, en donde, obviamente, cuando el Fondo Monetario Internacional hace algún préstamo, ¿sí? Ahí está ligado a quienes deciden acceder a prestar su dinero, ¿sí? Vamos a suponer nosotros somos el Fondo Monetario Internacional hoy, ¿sí? Y decimos, bueno, vamos a prestarle a Argentina cierta cantidad de dinero. Bien, Lourdes, por ejemplo, es una gran empresaria, ¿sí? Entonces va a decidir poner una parte. Julieta también, ¿sí? Y cada uno va a realizar su aporte. Obviamente el Fondo Monetario Internacional cuenta con estas diferentes personas que van a aportar su capital. ¿De qué va a depender ese capital? Obviamente de la especulación, ¿sí? Porque obviamente le va a convenir, entre comillas, generar un préstamo a un país que tenga que cobrarle después intereses, ¿sí? Que a un país que le va a cumplir estrictamente con la deuda, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso de los fondos buitres? ¿Sí? Como les decía recién, vamos a decir, en el año 2000, ¿sí? Vamos a poner 2000 como fecha ahí específica, gradual, digamos, en ese periodo, entre el 2000 y el 2010, ¿sí? Se cita a todos los acreedores, ¿sí? Y el 93% accede, dice, bueno, está bien lo que Argentina nos va a pagar, está bien, es algo negociable. Pero el 7% no. O sea, el otro 7% dice, a mí no me interesa esta propuesta, yo no quiero que me paguen esto, yo puse más dinero y quiero mi rentabilidad por esta inversión que realicé. Esos 7% corresponden a los fondos buitres, que son grandes empresarios que especulaban con el pago o no de la deuda argentina, y obviamente que iban cobrando cada vez más intereses por ese 7% que no se pagó, que no se acordó, ¿sí? Y obviamente que Argentina lo tuvo que pagar, como decía recién, durante el gobierno de Mauricio Macri se salda esta deuda, pero al saldar esa deuda también nos quedamos con unas reservas un poquito bajas y hace que volvamos a acceder a otro préstamo en el año 2019. Profe, uy. Profe, ¿pero son completamente legales estos acuerdos así con los fondos buitres o...? Sí, se pagó y obviamente se canceló la deuda, si no nos seguirían buscando los fondos buitres. Pero ahora nos siguen buscando, pero de otra cuestión, porque le debemos del 2019. Pero, Siempre es profe, un acuerdo y siempre obviamente siempre va a estar sujeto a lo que quiere obtener cada uno al momento de prestarle a un país, digamos, vinculado a la deuda, ¿sí? Entonces, depende de lo que se le quiera prestar y cuáles son las condiciones que se les va a poner al país, eso también depende, obviamente, de cada organismo, ¿sí? Ya sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, España, que en algún momento nos prestó, ¿sí? Que también se canceló la deuda que teníamos ahí con España. Todas estas cuestiones obviamente están ligadas a la especulación también, ¿sí? Ahí preguntaba Santi. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una. A ver, Lourdes. Cuando nos mandaste el trabajo del dólar, cuando estaba en la actualidad, Sí. yo había entrado a un foro y un hombre decía que por ahí una ventaja para la Argentina desde la pandemia, muy tirada a los pelos, es que el dólar puede llegar a bajar porque puede llegar a tener una devaluación mínima por todo el tema COVID. Pero pensando en grande, en la deuda, ¿eso no sería más desventajoso para los argentinos? Porque la caída del dólar implicaría un monto mayor dentro de la deuda. Y obviamente que sí, y obviamente vos pensás que tendríamos que solucionar otras cuestiones ante el pago de la deuda y también a través de la cuestión vamos a decir, de las reservas. Es importante también que hoy o sea, si nosotros tendríamos que pagar nuestra deuda, ¿sí? Nos conlleva el 90% de lo que producimos en nuestro país. Así que también sería importante esta cuestión. A veces los foros son una cuestión vamos a decir, de opinión personal, ¿sí? Por eso a veces yo les hacía
saber cuando empezaba el año lo que es economía normativa y economía positiva, en donde una dependía de la opinión y otra más bien iba a datos reales, ¿sí? Quizás esta cuestión en donde por ahí en el INDEC o en algunos organismos oficiales nos cuentan a cuánto corresponde la deuda que tenemos en relación a nuestro PBI, también eso es ahí como un rato relevante, y sí, obviamente es importante esta cuestión de vamos a decir, desde el punto de vista de la dolarización, obviamente, de esta deuda, ¿sí? Pues obviamente nosotros tenemos que pagar en dólares, no vamos a ir a pagar con Profe, patacón, pero sí. igualmente, o sea, como todo, cuando sube o baja el dólar, hay algún grupo que se beneficia y otro que no. Como decía Lourdes, si llega a bajar el dólar, no vamos a tener que pagar menos. O sea, porque Sí. vamos a tener que pagar menos, pero no les va a convenir a los empresarios que invierten. Esa va a ser la cuestión. Pero que Claro. vamos a tener que pagar menos porque el dólar baja, eso sí. Claro, no es que vamos a tener que pagar menos, vamos a tener que pagar lo mismo. El impacto económico que va a tener va a ser Claro. distinto, ¿sí? No es que nos van a decir, Claro. tiene menos dólar, listo, pague $100.000 menos. No, vamos a pagar lo mismo, pero el impacto económico va a ser menor. Eso quizás es lo que ustedes quieren contar. Pero lo que Sí. yo había entendido, o sea, yo lo había pensado que cuando lo dije, sí, buenísimo, porque el dólar baja, siempre es bueno, pero pensando en la bueno, no me sale la palabra, pero pensando en eso, no, Renegociación. renegociación, ¿no será que eso podría incrementar, o sea, la cantidad de dólares? Porque dice, bueno, no, pues yo devalué, ahora vos pagame, no sé, tanto. Claro, y también consideren que en el momento de la renegociación, si nosotros, como en cualquier momento, cualquier crédito, nosotros nos atrasamos, ¿sí? Vamos a tener que pagar los intereses, ¿sí? Por ahí lo que genera es no tanto impacto económico, ¿sí? Porque vamos a suponer que el dólar baja, hoy está 167 del peso el dólar, ¿sí? Medio complicado, estamos en un momento medio complejo, pero vamos a especular con que el dólar baja, quizás el impacto económico sea menor. ¿Quiere decir que vamos a pagar menos deuda? No. ¿Quiere decir que no vamos a pagar los intereses? No, sino que el impacto económico podría ser menor. Quizás es esa la explicación, digamos, ¿sí? Pero pagamos, tiene que pagar igual, ¿sí? Así como pagaron y se cancelaron otros años, se renegoció, no se renegoció, hubo default o no hubo default, pagar hay que pagar igual, ¿sí? Y obviamente que en algún momento esta cuestión de la deuda hace que terminemos pagando muchas veces, o muchas veces pasó en la historia argentina, que se terminó pagando mayor cantidad de intereses que lo que era la deuda misma, ¿sí? Por atrasarnos tanto los pagos, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Por qué piensan que un país va a contratar deuda? ¿Cómo contratar deuda, profe? Claro, ¿por qué obtiene un préstamo un país? Porque claramente no tenemos ese ingreso en el país para poder generarse seguramente, supuestamente, obras públicas y demás. Pero ahí entra lo que muchos frentes de izquierda dicen de que no al pago de la deuda, porque no justamente no quieren que no se pague la deuda, sino que lo paguen los empresarios que se llevan esa plata, porque supuestamente un préstamo de un país al Fondo Monetario es para realizar obras públicas o mejorar sistemas de salud, de seguridad, de todo lo que sea, pero la verdad es que eso no pasa. Bien, ahí tenemos una opinión. A ver, Santi. Para traer actividad al país y que de esa manera estimular la inversión privada y que vengan una mayor cantidad de empresas, por lo tanto aumentaría el trabajo y así. Bien, ahí tenemos también. Se supone, sí, como dicen acá José y como dice Santi, que debería invertirse en el país, ¿sí? Y muchas veces, también les voy a contar, que se contrata deuda para, vamos a decir, mejorar el rendimiento o aumentar el gasto público. Ahora, como estaban discutiendo recién entre las posiciones y demás, ¿para qué vamos a gastar? ¿Sí? Entonces, si lo gastamos para, por ejemplo, como les contaba la otra vez, decimos contratar deuda externa, ¿para qué? Bueno, para mantener nuestras reservas. Bueno, mantenemos las reservas, genial. Pero a ver, ¿qué es lo que vos vas a hacer para pagar esa deuda? ¿Sí? Y también cómo vas a generar mayores ingresos en el Y país. es una rueda, lamentablemente, porque si ellos nos prestan, nosotros a futuro vamos a tener trabajo, vamos a tener rendimiento y con eso se supone que se tendría que devolver a grandes rasgos con sus intereses, pero
no pasa. Es que hoy en realidad yo creo que la Argentina no contrata la deuda por ninguna de esas, o sea, la Argentina contrata la deuda porque viene pateando la pelota hace rato. O sea, Sí. cae. No, o sea, en un principio supuestamente fue por lo de los puertos, todo, que tampoco ocurrió, no hubo una mejora. Y ahora la Argentina cae en un fondo, cae en otro fondo, pero por una cuestión de necesidad inmediata. O sea, vos no ves ni mejoras ni en los hospitales, ni en ningún lugar, no ves, no hay, ni en la seguridad es buena, nada. O sea, No, es por como eso, de eso no cae. cabe duda. O sea, porque no O cabe sea, duda que patean la deuda. Se supone. Profe, pero que- una duda, a ver, ¿por qué los gobiernos que, digamos, recurrieron siempre al FMI son los mismos que provocan desempleo, flexibilización laboral, digamos? Si vamos a recurrir a endeudarnos, ¿por qué no esos mismos gobiernos que han recurrido a los préstamos no promueven el trabajo, no promueven la industria nacional o en general? Porque Pero es vos como que pensás siempre... que A ver, el espera un Fondo cachito, José, Monetario. dejala terminar a Magalí Sí, perdón. y vamos. No, A sí, ver, que Magalí. digo, que digamos, siempre escuchamos que los gobiernos que han contraído deuda son los mismos gobiernos que terminan desempleando un montón de gente. Entonces, así también se empobrece muchísimo el país. Si no hay trabajo y no hay producción nacional, no, no se crean como la plata, digamos, no se crea para poder después pagar la deuda. Está bien. Bien, ahí. Yo creo, Sí, José. perdón, A ver, ahí vamos con José y después vamos con Juli. Que justamente, o sea, esto va de la mano de que el FMI sí te presta, pero te pone una serie de requisitos que vos tenés que cumplir. Esos requisitos que son sacar indemnizaciones en tu país, generar esta flexibilización laboral y llevar a tu país a un modelo neoliberal, cuando nosotros no estamos preparados ni siquiera para eso. Bien, a ver, Juli. y yo creo que también se suma a eso que en los últimos años los préstamos que se pidieron no era para, o sea, era para pagar la deuda anterior, no para generar más producción o lo que sea. Bien, y otra cuestión ahí que les voy a responder en 3x1 a cada una es a qué destinamos ese dinero, como decía Juli también, y una de las cuestiones que ya nosotros venimos pateando es el tema del gasto público, ¿sí? Como yo les decía, ¿sí? Si yo destino, bueno, genial, vamos a contratar un préstamo para destinar al gasto público, para mejorar las obras públicas, para mejorar el empleo, genial, pero si ahora yo tengo de ese préstamo termino pagando sueldos, ¿sí? Termino pagando gastos de elevadísimos sueldos de puestos políticos y un montón de cosas, también obviamente no va a funcionar, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión, si se llega a cortar, volvemos, ¿sí? Hay una cuestión de cómo utilizo no solamente los ingresos que tengo, sino los ingresos que obtengo de otros lugares, ¿sí? Ahí creo que hay una cuestión del gasto público que en Argentina es por los techos, por las nubes, y impensado la cuestión del gasto público, que también va de mano, obviamente, del endeudamiento, ¿sí? Así que, bueno, esa cuestión es ahí como relevante. Si se llega a cortar, volvemos. Bien, decía también, ¿sí?, que es importante esta cuestión del endeudamiento, porque respondiendo también a esta cuestión de Santi que preguntaba de los fondos buitre, ahora les voy a mostrar cuáles son las formas en las que nos podemos endeudar, ¿sí? Porque no es que existe solamente el Fondo Monetario Internacional, sino que existen otras formas de endeudarse. Quizás